creencias y teorías espirituales, al inicio, cuando uno comienza a veces a leerlas o a investigar, parece todo muy mágico, como una llave mágica, y no existen. Ya 20 minutos más luego lo que tardó en venir la ambulancia, y yo cada vez estaba peor. Y bueno, mi compañero que me encontró en esa situación y vio realmente cómo... Realmente no sabemos cómo cada persona pues llega a esos puntos de conciencia, o quizá por pequeños momentos de lucidez que en su acumulación pues van constituyendo lo que se cree o se piensa que puede ser la conciencia, que por lo que tengo en... Hola, bueno, quería hacer este vídeo que quizá va a ser un poco más duro y difícil, sobre todo para mí, a la hora de compartir esto. Lo comparto porque, aparte de que este canal es mi pequeña burbuja, y también para los que quieren estar, y más allá de subir vídeos que pueden ser beneficiosos para quien los oye, porque pueden ayudar a reflexionar y que vienen no de divagaciones mías, sino del conocimiento que he ido adquiriendo a través de mucho trabajo interno, y que pese a todo ello trato de que no sean verdades absolutas, sino siempre dejar una duda abierta y no hacer afirmaciones categóricas, para que cada uno de ahí pueda extraer lo que le resuene, pueda cuestionarse y demás. Eso, como tantas otras cosas, pues también, de hecho estoy temblando, pues también he compartido partes de mi historia, ¿no? La realidad, aunque no he contado mi historia como tal, no he nombrado a las personas ni exactamente qué sucesos han pasado, ya que no he considerado que eso formase parte de mi canal, y pues lo he trabajado en otros lugares o lo he compartido con personas íntimas, ya que creo que simplemente eso podría ser morbo o una necesidad a veces que buscamos, que no pasa nada de ser vistos o validados, pero que no iba a aportar más veracidad a lo que cuento y a las reflexiones que comparto en el canal. Pues he decidido, tanto eso como también por mi propia moral, al final es mi decisión, proteger también a las personas, incluso a las que han sido partícipes de estos sucesos, pues con el silencio, exceptuando pues el trabajo de terapia, donde sí he tenido que dar nombres y demás. Y pues esto que voy a comentar forma parte pues de esos pequeños retazos que dejo en este canal, de momentos que he podido vivir, que he extrapolado en forma de metáforas y de poesía, para que otros puedan también conectar con eso, tal vez sentirse identificados, porque hay muchas cosas en el día a día que hago de forma creativa, vivo así, y muchas de ellas no las comparto, pues porque considero que tal vez no aporten nada, o tal vez son proyectos que tengo en mente para más adelante, para poder darles forma, y porque tienen un cierto peso al que quiero dedicarle el tiempo cuando lo tenga, y otras pues que sí que quedan aquí, y que dentro de lo que cabe pues también tienen su relevancia y su peso, y son cosas, a mi parecer, pues bastante profundas, porque, como digo, pese a la espontaneidad del momento, pues no son reflexiones vacuas que yo me haya inventado, ¿no? Trato de ser consecuente y responsable con todo lo que comparto aquí en redes, sobre todo teniendo en cuenta pues todo este tema de confusión y de sobreinformación y sobreestimulación que hay con las redes y demás. Dicho esto, y si has llegado hasta aquí, pues quería compartirte un episodio que viví el día anterior. También con ánimo diré de esto, y voy a aprovechar para hacer apología de cuidar la salud mental, de cuidarse a uno mismo, no desde este ego
que no voy a entrar ahora en debates tampoco de explicaciones y reflexiones porque necesito reposo, pero bueno, cuidarse desde la conciencia de cuidar a los demás y a uno mismo, tanto nuestros actos que tienen consecuencias, y muchas veces no somos conscientes de ellos hasta que vemos cuáles son esas consecuencias, ¿no? Y también nos cuesta a veces, digamos que admitir, por el orgullo y por no conectar con ese dolor y con la autoimagen que hemos creado, pues nos cuesta admitir que tal vez pues nuestro acto ha podido ser, ¿no? Una espinita más clavada en el iceberg de todo lo que las personas cargamos y no vemos. Esto no quita que a veces pues no podamos cometer errores, claro que sí, y por supuesto, pero tampoco justifica pues las acciones. Hablando de acciones que sean más graves o menos, pero que al final, independientemente de la acción, nunca sabemos cuánto dolor puede crear en el otro, puesto que de nuevo caras conocemos, ¿no? Pero corazones no sabemos, e historias aún menos, e incluso aunque nos las cuenten, nunca podemos llegar a sentir, ¿no? En nuestras propias carnes cómo lo está viviendo esa persona, por lo que comprendo que ante todo ello, y algo que también he hablado en mi canal, los valores como el respeto, tratar de preservar cierta humildad, tratar de, en la medida de lo posible, no juzgar, la escucha, la empatía, la asertividad, todo eso viene del autoconocimiento interno, que no es fácil, es bastante doloroso el proceso de sanación y de reconciliación interna o de trabajo con el trauma, y lo hablo también desde la propia experiencia. No es un proceso idílico, como veo que muchas veces se publica y se ha hablado, pues en muchos momentos, ¿no? Que parece que hasta la salud mental se pone de moda y que ahora todo el mundo está sanando y que tiene la capacidad para aconsejar al otro y pone tazas de Mr. Wonderful diciendo que está sanando. No es tomarte un café, son procesos muy duros, son procesos que cada uno vive desde su intimidad. De nuevo, yo este canal nunca lo hice con la intención de aconsejar, por eso siempre he tratado de mantener cierta distancia, de avisar en muchos vídeos que cuando hablo de cosas o reflexiones más profundas, uno active su capacidad de autocrítica y de discernimiento, que no se quede simplemente con todo lo que ve, que lo contraste y demás, ¿no? Todo esto, de nuevo, pues lo vuelvo a repetir porque lo considero importante. Y a coalición de esto, pues quería compartiros un episodio de tantos, porque al final yo vengo sanando trauma complejo, no sé si estrés postraumático, también tengo una alta sensibilidad y bueno, he vivido desde mi infancia pues situaciones con una tesitura complicada, en las que no voy a entrar a detalles, como ya he dicho. He estado haciendo también terapia somática y aparte mucho trabajo previo antes de llegar a la terapia, pues un trabajo por mi propia elección interno desde que tenía 16 o 17 años que me comprometí más con eso, por lo que llegué a la terapia ya pues con un cierto nivel de autoconocimiento, aunque eso no quita que el trauma pues no quede anclado en el cuerpo y que el proceso pues siga latente y presente, ¿no? Ya que las heridas no se van, forman parte y uno debe aprender a lidiar con ellas y gestionarlas lo mejor posible. Dicho esto, y en todo ese proceso que yo he somatizado, desde tener vómitos, desde pues, noches de insomnio, ataques de pánico, ansiedad manifestada con todas las sintomatologías posibles y las más extrañas, que cuando piensas que no es ansiedad, sí lo son, de quedarme muchas veces tirada en el suelo, de que se me parase el cuerpo, de perder un poco la estabilidad mientras iba caminando, de haberme sentido en muchas situaciones sola y sin la ayuda que a veces uno en esos momentos de urgencia necesita. En fin, he pasado por muchos procesos muy complicados y a día de hoy sigo en esa transición de mudanzas. De hecho, en septiembre pues vuelvo a mudarme porque todavía pues no he encontrado ese hogar estable, motivo por el que muchas veces comento de forma, ya que no he querido entrar en detalles sobre mi vida personal por lo que he dicho anteriormente,
no porque haya nada que ocultar, sino porque no lo consideraba algo que os fuera a aportar a los que veis los vídeos nada importante más allá de ser consciente de una situación más de una persona que está en la vida y que tiene situaciones pues más o menos complejas que nos tocan vivir a cada uno. Y he tratado pues de extrapolar eso, pues mensajes conscientes que puedan entonces sí ayudar o recoger algún tipo de enseñanza, si quieres llamarlo así, pero bueno, pues en muchos vídeos pues veréis que digo que estoy atenta, que me distraigo fácilmente, pues porque mi sistema nervioso ha estado en constante alerta, con hipervigilancia. Este proceso ha sido totalmente... Este canal más bien ha sido y es totalmente un canal auténtico, en el sentido de que yo, y también gracias a mi pulsión artística, que no solo nace, como tengo puesto en la descripción, de la pura supervivencia, sino de mi carácter, de mi forma de ser, mi manera de percibir el mundo y de mi cerebro, pues digamos que neurodivergente, pues este canal pues se ha construido con lo que había en el momento, ¿no? Por eso, pese a que haya reflexiones que considero, a mi parecer, y según también otras opiniones que tienen su pozo, pues han sido grabadas tal vez con falta de herramientas, vídeos que tal vez no estaban en el mejor de los ángulos, momentos donde yo estaba viviendo procesos ya fuera de maltrato o de otras situaciones muy complicadas, pero yo me ponía frente a la cámara, porque así lo elegía, desde luego, a grabar y a compartir, por lo que os digo, porque siempre ha habido en mí esta pulsión de querer compartir, también de querer aportar en la medida de lo posible y con mis propios límites, ¿no? Preservando mi seguridad y mi integridad como persona, tanto emocional como física y demás. Pues he querido, digamos que bueno, que lanzar eso, pues sí podía servir de ayuda, ¿no? Y pues como podéis ver, y si vais hasta abajo del canal, aunque muchos vídeos se han borrado y se han perdido, y gran parte del contenido que tenía en cuentas de Instagram lo guardé y lo archivé, que eso quizá queda en otro proyecto, pues bueno, este canal se ha construido con eso, con un proceso real, y que no por ello, y quizá aparentemente caótico desde fuera, ¿no? Pero no por ello menos válido, pese a que entiendo que el marketing hoy en día pues hace que entremos o hagamos clic. Yo la primera en los vídeos pues que parecen llegar a miles de personas, en este caso yo ya lo he dicho muchas veces, no comparto este canal. Sí que hubo un boom inicial pues cuando yo trabajaba con el tarot y demás experiencias que ahora mismo no vienen a cuento y no voy a contar, ¿no? Pero bueno, pues para quien realmente a veces vea mis vídeos con más asiduidad, o por casualidad llegue hasta aquí y todavía no haya visto mis vídeos, pues bueno, os regalo este momento de vulnerabilidad, que ya sé que llevo 12 minutos hablando y todavía no os he contado ese episodio que ha sido bastante grave de entre los tantos, pero también pues estoy aprovechando, supongo que para poner en contexto algo que llevaba en mente en algún momento hacerlo, no sabía de qué manera, pero bueno, poco a poco pues a veces voy lanzando o dejando pequeñas cositas en la medida en la que puedo gestionar esta exposición que elijo tener ante la cámara. En referencia al episodio, pues yo el otro día estaba en casa, estaba comiendo, me había preparado la comida, estaba comiendo en el sofá del salón de la casa en la que estoy ahora, con un amigo y compañero de piso, que bueno, tras unas situaciones de emergencia, pues me ofreció poder estar aquí mientras, pues bueno, yo lidiaba con todos los aspectos vitales que tenemos todos, ¿no? El trabajo, el también yo seguir recomponiéndome a mí misma, y depurando cosas, y bueno, y el resto de cosas que suceden en el día a día, que se van sumando y van pues aportando peso aparte del que llevas. Y bueno, de repente se me paró completamente el cuerpo.
me quedé así tumbada en el sofá. No lo voy a escenificar porque fue bastante feo de ver. Me quedé paralizada totalmente en el sofá con la mirada fija y la boca abierta. Yo era en ese momento, digamos que fui consciente de que me estaba pasando algo, tuve estas ganas de llorar, pero no podía moverme, perdí totalmente el habla. Lo máximo que podía era emitir sonidos. Posteriormente, mientras mi cuerpo luchaba por permanecer consciente, se me ponía todo el cuerpo frío, se me puso la piel pálida, por lo que me contaron después. Se me empezó a caer la baba, se me empezaron a caer los mocos y obviamente pues yo sentí realmente, y de esto he escrito diferentes textos reflexivos, que me estaba muriendo. Soy consciente de que en procesos de ansiedad también uno tiene este pensamiento de muerte, pero en este momento concreto realmente para mí mi cerebro se estaba apagando y yo estaba perdiendo, digamos que casi que la consciencia cada vez más y más. Y de hecho hubo un momento que cuando mi compañero de piso me encontró, porque yo no podía llamar a emergencias ni nada y pensaba que estaba sola en casa, mi compañero estaba durmiendo la siesta, así que intenté teclear a duras penas por un grupo para que llamaran a la ambulancia, pero bueno, fue un proceso muy complicado porque yo me sostuve en eso, yo diría que 15 o 20 minutos, más luego lo que tardó en venir la ambulancia, y yo cada vez estaba peor. Y bueno, mi compañero, que me encontró en esa situación y vio realmente cómo yo estaba así prostrada sin moverme, y bueno, pues creo que no hace falta que especifique para imaginar lo duro que fue para mí, pero también para el que lo ve, ¿no? Que también pues es algo traumático, y sobre todo cuando te pilla de repente y demás. Y bueno, pues mi compañero pensó que me estaba básicamente muriendo, porque hubo un momento que dejé de emitir sonidos, hasta que al final pues llegó la ambulancia, me pusieron un gotero, me pincharon para ponerme un gotero. Hubo una problemática, sí que es verdad, yo duré rato hasta que fui por fin, gracias al Valium, recuperando medianamente pues la consciencia en el presente, la movilidad del cuerpo y poder articular palabras, aunque de nuevo mi cuerpo estaba muy pesado y muy cansado. Y hubo unos problemas con el informe, ya que pusieron mal mi edad, bueno, no anotaron bien lo que había sucedido. Yo también llevaba el día anterior dolor en el brazo izquierdo, en la circulación, y eso seguía presente y no remitía, hasta que fuimos por propio pie a urgencias para contar el episodio, y ahí ya pues me pudieron valorar médicos y también psiquiatras. Pues se me aumentó la dosis de medicación que yo tomaba, que comencé a tomar pues por los ataques de pánico que tuve hace años, que hace tiempo que no tengo, pues por los temas de las experiencias que me tocó vivir y del trauma que llevaba sostenido y toda la carga que llevaba encima, que aunque a día de hoy está bastante depurada, pues como digo, los procesos no son lineales y a veces son muy cansados, cuando sobre todo por mucho esfuerzo que tú hagas, a veces pues la vida no acompaña, ¿no? Y uno pues solo puede acogerse a la confianza, a la aceptación, a tratar de autorregularse y adquirir herramientas pues para sortear la vida con lo que viene, porque de nuevo pues bueno, a veces sí, da rabia, da frustración, uno también se adhiere a la moral de esto es justo, esto no es injusto, yo me merezco esto, no me lo merezco, pero al final uno entiende que debe cambiar ese discurso interno, porque lo único que perpetúa ese discurso es sufrir, y que al final pues bueno, hay muchas cosas que se escapan de nuestro control, ¿no?
de todo esto subí un short en el que hablaba también de la importancia de cómo nos hablamos a nosotros, de cambiar esta frase de yo no merezco esto por esto me ha hecho daño, me duele, no lo comprendo o tal vez no lo entiendo, pero decido acompañarme en este proceso, en este duelo o en lo que fuera, ¿no? Porque eso de nuevo pues modifica mucho el cómo nos sentimos, ¿no? El cómo pensamos modifica mucho cómo sentimos y sobrellevamos las situaciones, ya no tanto para clasificar lo que el otro nos hizo, nos dejó de hacer, incluso en situaciones graves, donde obviamente hay que nombrarlo y darle validez a esas emociones, sino para uno mismo, ¿no? Para su propia gestión personal, olvidando lo que confiere con los demás, ¿no? Sino en la manera en la que tú te hablas a ti mientras acompañas y sostienes tus procesos, de lo cual pues también tengo pendiente subir diferentes textos. Ahora obviamente no, a veces subo shorts todavía, incluso a veces comparto pues reflexiones externas que me resuenan o que yo he podido también reflexionar y lo dejo en voz de otros, o parábolas, haciendo uso de religiones o de distintos aspectos que hablan más que menos de lo mismo, aunque de distinta forma, ¿no? Y donde uno aprende a leer entre líneas. Y bueno, ese fue el episodio. No entendemos que pudo ser un colapso bastante grave. Obviamente me mandaron a casa porque no era una situación de peligro para ingresarme en el sentido de infarto o cualquier otra cosa que se determina en urgencias, aparte de que, como ya sabéis, pues están saturados. Con la medicación y sabiendo pues que yo acudo a una clínica privada en la medida de lo posible, donde pues conforme yo decido pues me van haciendo un seguimiento pues en base a mi situación, ya que pues de nuevo yo trabajo internamente y ya tenía un hábito y una disciplina con ese trabajo interno y cierto punto de autoconsciencia, que eso no significa que no necesite ayuda, sobre mis propios procesos para, digamos que, pues autoguiarme, que al final es la labor definitiva que cumplen los terapeutas, ¿no? Que no dependas de ellos, sino que tú seas capaz de autoguiarte. En este caso yo creo que he tratado desde el punto en el que partía, pues de que mis procesos terapéuticos pues se conviertan en una co-creación y en también ser partícipe de ellos, también por el compromiso que pongo y la implicación, que también ha sido valorada y vista desde fuera, lo cual se agradece un montón, porque al final ayuda mucho a este tipo de procesos. Pero bueno, al final, de nuevo, también cada uno está en su proceso, parte desde un punto, de nuevo lo que comparto lo hablo desde mi experiencia, pero cada uno tiene su historia, tiene su manera de procesar, tiene sus herramientas, tiene sus cargas y demás. Con lo cual, que yo hable desde mi verdad o valide ciertas cosas o diga mi realidad y mi contexto, no significa ni debería ser, o eso espero, ánimo para compararse, porque con la salud mental la comparación es absurda, ¿no? Y que yo hable de cierta autoconsciencia y demás no significa que sea mejor ni peor, simplemente habla de mi proceso y de cómo yo me he desarrollado, cómo yo he, digamos que he encontrado la manera de resarcir las situaciones o los mecanismos de adaptación, de cómo es mi cerebro, de cómo funciona, de las potencialidades que puedo tener en unos puntos y de las debilidades que puedo tener en otros, y cada uno tiene las suyas. Esto también quiero tratar de dejarlo claro para que no haya confusiones, porque a veces también cuesta mucho ver desde qué lugar hablan las personas, también hacemos interpretaciones, también proyectamos. Parece también muy difícil cuando uno se autovalida a sí mismo, que crea envidias, resquemores, o que enseguida se juzga como si el otro hablase desde una cierta soberbia, cuando no debemos confundir soberbia con autovalidación, pero obviamente sí debemos discernir, obviamente, de dónde nace eso, aunque no es tarea nuestra descifrar ni analizar a nadie, ¿no? Porque eso entra dentro otra vez del juicio, sino observar qué nos remueve a nosotros y quedarnos con eso y trabajar en eso, ¿no? Ya sea una inseguridad o lo que fuera. Bueno, dentro de ese desarrollo, en mi caso, entre esas potencialidades o posibles potencialidades, que muchas veces también con el trauma y
cuando estás en ese trabajo es difícil discernir, y para mí no es el objetivo primario, porque el primario es asegurar la supervivencia del individuo, como en el momento en el que yo acudía a terapia en una tesitura, donde lo que se buscaba en todo momento era la seguridad, no tanto como decía, que se había cortado el vídeo, hacer una evaluación de esas posibles potencialidades, que no sé si lo había dicho antes, pero bueno, que en el trabajo de trauma y demás, pues muchas veces es difícil discernir hasta que no vas limpiando y teniendo pues digamos que más claridad, aunque muchas veces, a veces ni siquiera necesitas ir a terapia para descubrirlo, de no ser pues que bueno, que en el caso de algunas personas eso o ese tipo de potencialidades, pues muchas veces, aunque sean potencialidades, interfieren si uno no las conoce o no se autoconoce, y también alivian, ¿no? Porque al final la comprensión alivia de por qué me pasaba esto, de por qué no me dejaba de pasar, por qué no encajaba en según qué lugares y demás. En mi caso, pues bueno, como digo, cada uno llega con una situación diferente a la terapia, y en mi caso la urgencia y la prioridad fue en todo momento pues sacarme de las situaciones en las que yo estaba viviendo, apoyarme y sostenerme para que yo pudiera seguir guiándome, trabajando y poniendo el esfuerzo que ya venía poniendo para poder salir adelante, ¿no? Obviamente muchas veces incluso en el mismo proceso esas potencialidades, como decía, pues salen a relucir en la medida en la que obviamente el psicólogo ve y observa, ¿no? Porque analiza tu capacidad, creo que se llamaba metacognición, que es esta capacidad de autopercepción, de observar tus propios procesos y pensamientos, pues tu capacidad verbal, tu capacidad de sostener, como fue en mi caso pues la terapia somática, porque digamos que mi cuerpo estaba preparado para poder sostener lo que significa eso sin bloquearme y acompañar con ese yo o ese observador interno. Y un proceso que es duro de sostener porque desde luego que asusta, ¿no? Y repito, eso no me salva a mí ni a nadie de que nos pueda asustar, ¿no? Pues bueno, todos esos aspectos pues van saliendo y son motivo pues a veces de que te conozca también la persona que tienes delante, y obviamente cuanto más conozcas tú de ti y puedas compartir desde tu percepción, pues eso en determinados momentos o etapas de tu terapia pues ayuda mucho, desde luego que al terapeuta, para aligerar el proceso sin tratar de obviamente forzarlo ni que eso de nuevo sea una carrera, ¿no? En mi caso es verdad que parte de esas potencialidades que han incidido en la manera en la que yo he gestionado o resuelto estas cosas pues pueden tener que ver con ciertas altas capacidades en algunas áreas. No tengo un diagnóstico concreto de esto. Tampoco me ha importado nunca, así como determinamos en la terapia, pues mi alta sensibilidad, tener un diagnóstico, ya que en mi caso a mí no me ha importado, más que simplemente consideraba el diagnóstico pues como lo que es, ¿no? Y como también bien habla mi psiquiatra, es una información, pero no determina todo, porque somos un conjunto bastante más complejo que todo eso. Y desde luego que repito que no digo que los diagnósticos sean malos, hay personas que muchas veces lo necesitan o lo prefieren o eso les ayuda para su propio proceso de autoconocimiento, cada uno es un mundo. En mi caso, pues bueno, sí que es verdad que desde pequeña, en cuanto a la capacidad verbal, tanto mis profesores saltaban a relucir que quizá pues tenía una capacidad verbal más prematura para lo que mi edad pues concebía, mucha capacidad a la hora de escribir, que escribía desde pequeña, y esto lo hablé un poquito por encima en un vídeo que tengo en el canal, que comparto también un poquito cositas sobre mí, que se llama ¿Quién soy? Y bueno, y pues todo esto al final incide y confluye, ¿no? Con el trauma y con el propio desarrollo, aparte de que cuando, como muchas personas, cuando has vivido experiencias de este tipo desde pequeñito, pues digamos que maduras antes de tiempo, y bueno, eso no significa que lo sepas todo, desde luego, porque a la vez que maduras antes de
de tiempo se crea una confusión temporal, digamos, porque hay partes de ti, de ese niño, que han quedado, digamos, que fragmentadas, por decirlo de alguna manera, emociones que no se han podido procesar, y te encuentras pues muchas veces pues en ese caos interno donde tu yo necesita reordenarse, ¿no? Porque hay conflictos entre el yo adulto, el yo infante, ¿no? O ese proceso psicológico del que se habla, porque obviamente pues no ha habido un desarrollo, digamos que más estable, como en otro tipo de familias más estructurales, donde pues quizá, aunque con dificultades como todos, ¿no? Y con la educación que cada uno recibe, pues quizá no ha habido tantas problemáticas a su alrededor, ¿no? En el contexto familiar o lo que fuere, que han imposibilitado quizá pues ese desarrollo, esa capacidad de autorregulación emocional. Eso pues obviamente pues provoca ciertas carencias en el niño, que crece pues con un cierto miedo muy grande, ciertas inseguridades, cierta incapacidad de nuevo, pues eso, para sentirse seguro en su propio cuerpo y demás, ¿no? Y si a eso le sumas pues experiencias posteriores que a veces suceden, pues todo se hace pues una bola muy grande, ¿no? Entonces, de nuevo, no conocemos a las personas, no conocemos, y a veces, muchas veces pasa también con personas que tienen algún tipo de alta capacidad, que simplemente su manera de procesar o de neurodivergencia es distinta, y la manera desde la que hablan parece soberbia, cuando realmente simplemente es la manera en la que perciben y conciben el mundo, ¿no? Luego obviamente también hay una parte de intelectualización dentro de los mecanismos de supervivencia, también ciertas sombras desde luego, que se pueden trabajar, pero que bueno, que tampoco vamos a ahondar en demasía en esto, ¿no? Y bueno, esto ha sido como un paréntesis mientras estaba viendo mi vídeo, que consideraba añadir, pero os dejo con lo que iba comentando.